Hermanos, tenemos algo gozoso. Hoy en esta noche vamos a tener el placer de tener la predicación de nuestro hermano Martín Galarza. Él es nuestro misionero, él y su esposa son misioneros a Venustiano de Carranza, ahí en el estado de Durango, México. Están levantando una obra ahí, de hecho ya tienen obra ahí, están trabajando duro, echándole ganas, dándole cascorones al diablo. Vamos a invitarle al hermano que venga a predicar lo que Dios ha puesto en su corazón. Pásale, hermano. Bienvenido, hermano. Dios le bendiga. Todo el tiempo que quiera, hermano. Dios le bendiga, amados hermanos, que por este medio nos están mirando. Les saludamos desde aquí, desde Bernalillo, Nuevo México, de la Iglesia Bautista Libertad, como dijo nuestro hermano Pastor Ronnie. Somos misioneros en Venustiano Carranza, Durango, México, y el día de hoy estamos aquí para exponer la palabra de Dios, que es lo más importante para cada uno de nosotros. Dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz, viva para aquel que quiere llevarla a cabo, pero también para aquel que no la lleva a cabo. Es como una espada de doble filo, corta al entrar y al salir también, pero aquí lo importante es que estamos todos reunidos para escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, no os embriaguéis con vino, en el cual solamente hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Al hablar de vino, habla de no mezclarnos en el mundo, nosotros como cristianos, como creyentes, sino cada día llenarnos de la palabra de Dios, porque hay que recordar que Dios es espíritu, y como dijo el Señor Jesucristo, mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero yo le quiero agradecer a Dios, antes de seguir adelante, por esta hermosa oportunidad que tengo de estar en esta tarde, en este lugar. También quiero agradecerle a mi hermano pastor, mi hermano Ronnie, por la confianza que me da dejar este lugar, porque tenemos que tener cuidado a quién le dejamos el lugar, porque este lugar es lugar santo. Entonces tenemos que tener el espíritu de discernimiento, de saber a quién hacemos la invitación. Y yo le quiero agradecer a mi hermano pastor Ronnie por esa confianza que ha puesto, ¿verdad? Y pues vamos a seguir adelante. Y pues quisiera hablar un poquito. Cuando yo empecé a conocer de la palabra de Dios, yo empecé a leer, no sabía, a mí me gustó empezar a leer el libro de Éxodo y luego me fui por el libro de Números, pero ya después miré un libro que se llama Hechos de los Apóstoles y me gustó mucho, y el día de hoy voy a predicar en este libro, el libro de los Hechos, capítulo 12. Cuando lo tengamos podemos decir algún amén, pero antes vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Padre eterno y poderoso Dios, en esta tarde mis hermanos y yo nos hallamos delante de tu divina presencia como hijos agradecidos, dándote gracias por el día que tú nos regalas y esta oportunidad, Señor, que tú nos das de estar en este lugar. Pero también te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que si tenemos deuda delante de tu presencia, nos perdones por favor. Señor, ahora yo te ruego humildemente que permitas de tu Espíritu Santo que venga y sea mi maestro, sea el que me enseñe cómo exponer tu palabra, y que esta palabra, Señor, sea de edificación para mis hermanos que están aquí presentes en esta tarde, y que cada uno de ellos sean bendecidos. Señor, ya lo son, pero doblemente, Señor, que tú les bendigas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Ahora sí, hermanos, nos vamos directamente al punto. Ahí voy a leer del 12 hasta el 19. Si me falla un poquito la esta, porque no tengo lentes y aunque estas letras son muy grandes, pero de repente se me hacen un poco borrosas. Recuerdo hace aproximadamente unos 20 años, pues hasta la noche las miraba,
y decían que traía las tablas de Moisés porque estaba muy grande mi Biblia, pero pues decían, no, pues con estas letras, ¿quién no va a verlas? Pero se llegó el día en que sí, hermanos, están grandes, pero de repente se me distorsionan. Sigan, hermanos, con su vista. Vamos a saborear la palabra de Dios. Sabe de que a mí me encanta saborear la palabra de Dios, y yo sé que a usted también le encanta leer la palabra de Dios, y esto nos trae fortaleza a cada uno de nosotros. Dice así la palabra del Señor. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano, dice, dice de nuevo, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Dice, eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, dice, a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Dice, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, dice, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, dice, la cual se les abrió por sí misma, y saliendo pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Dice, y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dice, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro, dice, persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señales de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, dice, ordenó llevarlos, dice, a la muerte, y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Me dio calor, hermanos, déjenme quito mi saco. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar en el tema. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano,
dice, algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Hermanos, ¿por qué tanto coraje o por qué tanto odio a aquellos que predicaban del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué ese coraje contra aquellos que se decían ser cristianos, que traían las nuevas buenas de salvación? Y quiero seguir adelante, hermanos, porque más adelante me voy a detener un poco. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. En aquel tiempo se dice que en el primer mes del año, en los 15 días, hacían esta fiesta y era por 7 días. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Dicen que mataban un cordero y hacían pan para comerlo, pero sin levadura. Entonces, Herodes quiso detenerse un poco porque había fiesta, pero él tenía planeado en su mente, como vio cómo a los judíos le había agradado esto de matar a aquellos que se llamaban cristianos, de aquellos que seguían al Señor Jesucristo. Entonces dijo, bueno, voy a aprender también a Pedro, pero voy a hacer lo posible de pasarlo. Yo quiero pensar que voy a pasarlo por todo el pueblo, por la ciudad, y pues yo quiero pensar, para si me vuelvo a reelegir otra vez, para gozar del favor del pueblo, para que todos voten por mí o hallar gracia delante del pueblo haciendo esto. Y luego dice el 4, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pero hermanos, ¿cuántos soldados venían siendo? Como 16. ¿Acaso Pedro era un hombre muy peligroso? ¿O por qué, hermano? Pues custodiarle bien. Yo quiero pensar que como cuando el Señor Jesucristo, ya cuando le metieron en aquella cueva y pusieron la piedra, entonces pusieron guardias ahí, pero pues esto no, aunque estuviera ahí, nada lo detuvo. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a poner nosotros también ahí para que no vaya a salir, porque es la garantía que yo tengo de sacarlo y de exponerlo a todo el pueblo, para que vean cómo lo voy a azotar, qué es lo que voy a hacer con Pedro. Pero lo que no sabía Herodes es lo que iba a suceder más adelante, hermanos. Y luego dice el 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Aquí queremos que veamos algo muy importante, hermanos. Hemos considerado nosotros el poder que tiene la oración, hermanos. Nosotros, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que saber que en la oración hay poder, hermanos. Hay poder en la oración. Es muy importante, por eso cuando exponemos las peticiones, ¿por qué orar? Es muy importante, hermanos. Es muy importante tener esa relación con Dios. Yo pongo ejemplo, hay una mujer que es mujer y la pusieron por presidenta o alcaldesa de Canatlán. Entonces, si a mí me dicen, ¿por qué no vas se llama Dora González, ¿por qué no vas con Dora y le haces una petición de que tiene necesidad? Sabe de que pues no hay buena relación, quizás si vamos, quizás no nos ayude como a otras personas que tengan una buena relación con ella. Entonces nosotros
tenemos, por medio de la oración, tenemos una relación bien con nuestro Padre Celestial. Entonces, ahí dice en Marcos 11:24, hermanos, quiero ir ahí rápidamente, en Marcos 11:24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Estas son palabras del Señor Jesucristo que están ahí en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y vendrá. Entonces aquí había algo muy importante. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar, dice, sin cesar oración a Dios por él. Entonces, quizás era un buen grupo de hermanos. Decía, bueno, a ustedes les toca a 10, de tales horas a tales horas. Terminamos nosotros y entran ustedes. Pero aquí lo importante es que no dejaban de estar pidiendo por Pedro. ¿Por qué? Porque la situación no era fácil. La situación era difícil. Nos damos cuenta de cómo Herodes le había prendido, le mandó a la cárcel y dijo, ahorita no puedo hacer nada hasta que no pase la fiesta que tenemos, hasta que no se lleve a cabo lo que es la Pascua y pase todo aquello. Entonces voy a hacer con él cosas tremendas. Pero no sabía lo que más delante venía. Por eso es muy importante nosotros siempre dicen, es que ustedes todo lo quieren arreglar con oración. Pues es que Dios es Dios, hermanos. Amén. Y como decía ahorita, por tanto, digo que, y también dice, por tanto digo que si dos se ponen de acuerdo de cualquier cosa que pidan a mi Padre que está en el cielo, Él lo hará. Es muy importante. ¿Qué es lo que estamos aquí ahorita haciendo? Poniéndonos de acuerdo, cantamos, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos nos poniendo de acuerdo. Entonces, hicimos bien en venir a este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que al escuchar la palabra de Dios y estar en este lugar, a nosotros nos conviene. La gente allá afuera quizás pasan y dicen, pues ahí están los hermanos, ahí están los hermanitos. ¿Pero por qué? Porque a ellos las cosas buenas para ellos es malo, y lo malo ellos le llaman bueno. Pero para nosotros lo que es la palabra de Dios no es locura. Esto es locura, pero para los que se pierden. Entonces voy a seguir en el 6, hermanos. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, hermanos. Qué incómodo. Y luego aparte estaba encadenado. Pero vuelvo yo a reiterar nuevamente, ¿pero por qué? ¿Por qué tanta desconfianza? ¿Por qué poner tanta seguridad en un hombre que solamente traía buenas nuevas de salvación? No traía otra cosa más. Solamente hacía el bien. El Señor Jesucristo, Él solamente hacía el bien, pero aún así no lo quisieron. ¿Por qué? Porque es algo tremendo, hermanos. Es algo tremendo ser religioso. Si nosotros recordamos, Nicodemo era maestro de la ley, era un hombre principal y vino de noche al Señor Jesucristo. Yo quiero pensar quizás, porque como el Señor Jesucristo salía temprano y regresaba tarde, yo quiero pensar que por eso vino de noche. Pero él vino buscando otra cosa, diciéndole, sabemos que tú eres enviado de Dios, porque si no fuese así, las cosas que tú haces, nadie las podría hacer. Él esperaba que el Señor Jesucristo le palmara y le dijera, tú eres uno de los míos, eres uno de los míos, qué bueno que viniste, tú estás conmigo. Y el Señor Jesucristo fue directamente al punto, dijo, tienes que nacer de nuevo. Amén. Y se estanteó, dijo, ¿pero cómo? Dijo, tienes que nacer de nuevo. Y sabemos, porque esta no es la predicación, empezó a decirle, y le dijo, Nicodemo, dijo, ¿cómo es posible que tú siendo maestro no entiendes las cosas? Porque eran hombres religiosos solamente,
Por eso es que siempre ellos querían tener la razón y era la persecución que tenían con aquellos que habían andado con el Señor Jesucristo. Dice, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Qué tremendo, hermanos. Como si fuera un delincuente, un malhechor. Y luego el 7, hermanos, he aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Ahora vuelvo a lo mismo, al 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué importante, hermanos. Qué importante de saber de que tenemos que orar unos por los otros. Y es algo que no debería decirlo, pero hay veces que me levanto a las 5 o 6 de la mañana y agarra uno orilla, orando. Y aún hasta por los hermanos que no conocemos, por los misioneros, por los evangelistas, por los pastores, por los miembros. Siempre digo, Señor, hay hermanos que no conozco, pero tú les conoces. Bendíceles, ayúdales. Es muy importante, hermanos. Es muy importante. Pudiera alargarme más, pero yo sé que hay un orden y tengo que sujetarme al orden, hermanos. Y luego entonces, el 8, hermanos, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Qué importante, hermanos. O sea, le dijo el ángel, ¿sabes qué, Pedro? La oración que estaban haciendo los hermanos por él, movió la mano de Dios a misericordia. La movió a favor de Pedro. Así es como Él la mueve a favor de nosotros. Nosotros hemos pasado por cosas difíciles. Quizás para la ciencia, quizás para las demás personas. Pero aquí está el poder que tiene la oración y más cuando la enfocamos a nuestro Dios directamente. Orar. Sin dudar, creyendo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, aquí el ángel le dijo a Pedro, cíñete y átate las sandalias. ¿Sabes qué, Pedro? Él lo despertó y ya él le dijo, ¿sabes qué? Date una peinadita, si no traes peine, agarra tantita agua y alíñate bien. Quítate las lagañas, despéjate bien, abróchate bien tu pantalón. Quizás pues él traía otra de esta, ¿verdad? Hoy en día abróchate bien tu pantalón, fájate bien tu camisa, amárrate tus zapatos y vámonos a ir. ¿Por qué, hermanos? Porque Pedro no era un delincuente, tenía que salir como todo un hijo de Dios por la puerta principal. Y las puertas sí iban a abrir totalmente. Y quiero seguir, hermanos, para no adelantarme tanto. Y lo hizo así. En el 8, hermanos, estamos. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, estaba desconcertado. Pedro dijo, no, pues, esto es una visión. No es real lo que está sucediendo. Dijo, ¿por qué? Así de fácil. Está un guardia acá, está otro guardia por allá. Y no se han dado cuenta. Se me caen las cadenas. Y todo muy fácil. Entonces dijo, tiene que ser una visión. Esto que estoy pasando no es real. Esto que está sucediendo no es real. Es una visión solamente que yo estoy teniendo. Porque él también sabía que Dios tiene poder, pero a la vez pues decía, es un caso muy difícil. Estoy custodiado por 16 guardias, estoy allá quizás al fondo, y ellos están acá al frente, y tengo todo esto, pues es una visión. Dice,
habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y saliendo pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces, ¿hasta cuándo es cuando Pedro reacciona y sabe que todo aquello no era una visión, era algo que estaba sucediendo? Pero todo, ¿por qué? Vuelvo al 5 otra vez, hermanos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo importante, hermanos, en esta tarde, yo sé que ustedes todos lo saben, pero no es por demás volver a decirles, reflexionar lo importante que es la oración para nosotros. Es muy importante, hermanos. El que de madrugada le busca, temprano le halla. ¿Por qué estamos nosotros aquí en este lugar, hermanos? Estamos porque ustedes, hermanos de Carranza, estuvimos diciéndoles, oren por nosotros. No nada más decir, ya nos vamos a ir, queremos ir a tal parte. No, tenemos que buscar la guianza de Dios y pedirle a hermanos como ustedes aquí presentes y los hermanos de Carranza, decirles, hermanos, queremos nosotros ir para Nuevo México. Tenemos 2 hijos allá, tenemos nuestra nuera, nuestro nieto. Queremos ir a dar una vuelta. ¿Por qué no, hermanos? Ser sinceros, ser honestos con Dios. Pero siempre es muy importante ser honestos ante Dios y luego ante nuestros hermanos también. No debe haber que esto y lo otro no. Pero siempre pedirle al Señor, Señor, como dice ahí Santiago, hay que decir, si el día de mañana haremos aquello, haremos lo otro, si Dios nos lo permite. Entonces, orar. Y fue fácil, hermanos. Llegamos al lugar donde se tiene que sacar los permisos. Hubo algunas cosas que se me quedaron allá. Me pidieron la carta de invitación, me pidieron el estado de cuenta. Y dije, ¿cómo es posible que se me pasó? ¿Por qué no los traigo? Y entonces, que me es lo primero que me piden. A ver, ¿por qué no? Pues, soy pastor, aquí está mi credencial. ¿Algún papel más? No. Digo, soy honesto, sabe que no lo tengo. Entonces ya está, la que está ahí, la oficial o la muchacha que estaba ahí, va con otro señor más grande y luego le dice, sí, dáselos. ¿Por qué, hermanos? Porque ustedes estuvieron orando. Sus oraciones, déjenme decirle, ahorita que estoy aquí presente todavía, sus oraciones no son en baldes, como decimos en México, no son vanas. Sus oraciones son muy importantes. Muy importante el que ustedes oren por nosotros. Es algo muy importante, mi hermano Ronnie. Muy importante, hermano Alfredo, Martín, cada uno de ustedes. Es muy importante que ustedes oren por nosotros. Quizás nosotros lleguemos a tener alguna necesidad fuerte en lo económico, pero ustedes dicen, quisiéramos nosotros ayudar, pero no podemos. Pero sí podemos orar por nuestra hermana Carolina, nuestra hermana Caro, mi hermano Martín, que están allá en México, y sabe que la oración tiene poder. ¿Por qué? Porque el Señor abre puertas, quita cerrojos. Por la oración es que cayeron aquellas cadenas. Por la oración que hacían los hermanos en la fe, por Pedro, todo esto se hizo fácil. Y decía Pedro, ¿pero qué es lo que está pasando? No puedo creer. ¿Cómo es posible que se me caen fácilmente las cadenas y hacen ruido? Se oye ruido abajo del peso donde caen. Y estos hombres que están uno a cada lado mío, no despiertan. Y sigo caminando. Y la puerta principal, que está bien reforzada, fácilmente se abre. O sea, la importancia, hermanos, la importancia de la oración. Puede haber algo en nosotros, algo que la ciencia diga, esto es algo, pues nosotros llegamos hasta donde nosotros podemos. Entonces ahí es donde entra la fe de nosotros. Ahí es donde Dios dice, déjame a mí. Pero ¿de qué modo nosotros
vamos a mover la misericordia de Dios a favor de nosotros por medio de la oración, por esas relaciones, como yo le decía, de esta presidenta. Si yo voy y le pido algo, va a decir, no, pues no te conozco. Mas, sin embargo, si alguien tiene buena relación con esa persona, pues hasta le ofrece un café, tráiganos un café y se ponen a platicar y todo. ¿Por qué? Porque hay una buena relación y se conocen. Pero aquí lo importante es que nosotros tenemos que tener una buena relación con Dios. ¿Cómo, hermanos? Por medio de la oración. Si nosotros no oramos, hermanos, no va a haber fortaleza, porque el poder de nosotros como cristianos está en la oración. Es hablar con Dios, estar en comunión con Él. Dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo en el 11, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora entiendo. Ha sido el ángel del Señor y de todo lo que me ha librado. En el 12, habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, y salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Entonces llegó Pedro, aquí estoy, ábranme. Entonces, ¿qué es lo que hizo en lugar de abrirle? Saltó de alegría, dijo, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. O sea, escuchó, dijo, es Pedro. Y se llenó de gozo, se llenó de alegría esta joven. ¿Por qué? Porque sabía que había varios hermanos orando por Pedro. Y dijo, se sintió gozosa, brincando, y dijo, me le dio alegría, dijo, ya, por fin Dios ha contestado la oración de los hermanos. No dice la palabra de Dios, pero yo quiero pensar que en grupos se ponían a orar, no sé cuánto tiempo, y luego entraban otros, pero total que lo hacían sin cesar, hermanos, sin parar. Quizás se oran en el día, se oran en la noche, otro día, pero no dejaban de orar. Entonces, ahí podemos ver la importancia que tiene de orar sin cesar. Dice, y ellos dijeron, porque llegó, dijo, ahí está Pedro, está afuera. Ahí está afuera, ya vino, ya salió. Y ellos dudaban todavía, no, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pues si está bien custodiado. Nos hemos dado cuenta el poder de Herodes, de que cómo lo tiene ahí, bien vigilado, bien encadenado. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. No, te estás afigurando. Te estás imaginando que pero no es él. Tú te estás imaginando. Pero haciéndole, dice, con la mano señal, dice, mas Pedro, el 16, hermano, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Dije, como dicen aquí, wow, sí es él. Entonces se regocijaban, hermanos. Se regocijaban. Es como uno de nosotros. Yo siempre digo, yo les pido por mi esposa que oren. La ciencia dice, solo Dios. Y sí, bien dicen, solo Dios. Solo Dios, la cosa no está fácil. Tenemos que ir nuevamente el mes que entra para Monterrey. Pero ustedes están orando por mi esposa. Entonces, por eso es que el día de hoy yo les digo que hay poder en la oración. Por tanto os digo que si dos se ponen de acuerdo, ¿de qué?
dice el Señor, de cualquier cosa. No, es que en esto no, está muy difícil. El Señor dice, de cualquier cosa. Es que eso está difícil. El Señor dice, de cualquier cosa. De cualquier cosa. Dice ahí en San Lucas, no recuerdo ahorita el versículo, dice, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay, hermanos. No hay nada imposible para Dios. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Porque sabemos que el Señor viene, y si Él no viene, nosotros vamos ante su presencia. Vale la pena llegar, como decimos en México, aunque sea gatas, pero llegar, hermanos. No regresarnos para atrás, no echarnos para atrás. Yo algunos hermanos que conocí que se congregaban aquí, antes de partir, yo les decía, hay que ponernos a cuentas con Dios, hay que echarle ganas, seguir adelante. Y yo no sabía por qué les decía esto, y al poco tiempo sé que parte uno, y después al poco tiempo parte otro. Y sí, hermanos, muy importante la oración de cada uno de ustedes, muy importante. Por eso aquí está. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, no era fácil, hermano. Estaba bien vigilado, estaban ahí adelante, no estaban las puertas. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Voy a seguir adelante, hermanos. El 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. 18, hermanos. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. En aquel pueblo, en aquella ciudad, no se hablaba de otra cosa. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Acaso no estaba bien custodiado? ¿Acaso Herodes no tuvo la precaución de custodiarlo bien a Pedro? ¿Por qué? Porque Pedro en aquel tiempo era uno de los discípulos o apóstoles importante porque hablaba con denuedo, hablaba sin miedo la palabra de Dios, no tenía temor. Para eso había sido llamado. Estaban cumpliendo con la gran comisión y de predicar el evangelio, y es lo que estaban haciendo, hermanos. Entonces era muy importante para ellos el nombre de Pedro, pues que Pedro pues es uno de los principales, de los que ahora anda al frente, adelante, como punta de lanza, llevando las buenas nuevas de salvación. Pero ¿cómo es posible? No es posible que con tanta vigilancia, tanto guardia estar ahí, y se haya ido, se haya escapado, no daban crédito. Pero es que la iglesia hacía oraciones a Dios sin cesar por Pedro. Así es que, gloria a Dios, vamos a... Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, aquí se dice fácil, hermanos, pero hay que pensar cómo andaban a caballo los soldados buscándole, hermanos, por todos los lugares. Cómo andaban por allá, yendo por allá a buscarle, por un lado y por otro, buscando a Pedro. Esto no era posible, decía, no es posible. ¿Cómo es que estando encadenado y un hombre sin armas y todo, y se les haya ido sin saber? Se salió. Dice, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y quedó allí. Viene siendo, hermanos, como cuando Pablo y Silas fueron azotados.
y los metieron al más profundo del calabozo. Y ellos no se pusieron a llorar, no se pusieron a quejarse. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Te servimos y mira cómo estamos aquí, cómo estamos acá en el frío, en lo más profundo del calabozo. No, ellos sabían a quién le estaban sirviendo. Se pusieron a cantar himnos, alabanzas a Dios, y ustedes todos los demás lo saben. Por eso es que el carcelero de Filipo se bautizó con toda su familia a medianoche. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasó con los guardas acá de Herodes? Los mató. Entonces dijeron, nos va a pasar lo mismo. Entonces fue algo rápido el convertimiento del carcelero de Filipo y su familia. Entonces, aquí quiero llegar en esta tarde, hermanos, para concluir. Aquí quiero llegar en esta tarde. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Porque hubo hermanos que oraron por nosotros. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero hay alguien que estuvo orando por nosotros. Pero nosotros hicimos bien en creerle al Señor Jesucristo, aceptarle como nuestro Salvador personal. ¿Por qué? Porque muchos quieren, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no quieren tomar su decisión. Así de, no quieren tomar su decisión, no quieren dejar aquello que no está bien. Así es que, ¿qué problema podemos tener nosotros en esta tarde? ¿Qué problema podemos tener? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Todo es posible para Dios. Solamente tenemos que orar, porque el poder del cristiano, el poder de cada uno de nosotros, está en la oración, en la relación con Dios. Así es que voy a dejar el lugar a quien corresponda y adelante. Van a venir cosas a nuestra vida, pero tenemos que seguir orando los unos por los otros. Así que dejo el lugar a nuestro hermano pastor, hermano Ronnie. Dejo el lugar a quien corresponda. Y muchas gracias por su atención, hermanos. Yo sé que lo que yo no haya podido explicar,